Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros fieles caminantes. Como lo habíamos prometido, la segunda parte de esta fascinante historia de nuestro amigo Olmes Madrigal, el médico veterinario que quiere ser sacerdote. Entonces, aquí estamos. ¿Por qué hoy a las 9 de la mañana? Pues hay que decirle a la gente que Olmes es un hombre con una agenda muy apretada. Entonces, el hombre tiene sus compromisos. Él nos va a explicar ahora en qué lugar se encuentra en estos momentos y por qué la vez pasada hicimos la primera parte un miércoles y esta vez nos quiso colaborar pues para hacerlo el viernes, solo que en las horas de la mañana. ¿Qué más, Olmes? ¿Cómo estás? Buenos días. Marro, buenos días, muy bien, gracias al Señor, bastante bien, pues no, gracias de nuevo por la invitación y pues acá estamos para seguir con esta historia, que es una historia de misericordia del Señor conmigo prácticamente. Bueno, ahora hablábamos, para que retomemos la gente que de pronto está siguiéndole el hilo a la historia, terminamos que estabas en un momento de mucho conflicto emocional, de muchos sentimientos encontrados, perdiste una gran amiga, perdiste a tu mascota, todos supimos pues de tu triste historia de desplazamiento por violencia en tu pueblo, que es mi pueblo en estos momentos, Remedios, y el Señor escarbando ahí, moviéndote el piso para que nuevamente quizás pensaras en Él. Íbamos ahí, íbamos que estabas en una clínica veterinaria y al parecer coincidían muchas fechas de, de una promesa o más bien de un reto que le habías hecho al Señor, de pedirle, un pedido. ¿Cómo fue esa historia, Olmes? Y bueno, pues a propósito de lo que vos estás mencionando en este momento, hay algo muy particular. Dios tiene muchas maneras de hablar de una persona, muchas. A veces uno cree o uno quiere que Dios se manifieste de una manera extraordinaria, a través de una voz que uno escuche, o a través de una aparición, o a través de uno, eso es lo que uno espera. Ajá. Pero Dios, y no es que Dios no lo haga, con algunas personas pues suele tener manifestaciones extraordinarias, pero Dios es más de hablar como en lo cotidiano, en cosas sencillas, en cosas muy simples, y uno tiene que estar muy atento para poder captar esa voz. Y en el caso mío, lo particular es que en el caso mío las señales Dios me las ha dado siempre como con fechas, como con lecturas, con cosas muy sencillas, con las cuales si yo no estoy atento no alcanzo a captar el mensaje. Entonces las fechas se vuelven muy importantes. No por nada, por ejemplo, uno se pone a mirar la vida de grandes santos o la vida de, por ejemplo, ahorita que murió pues nuestro Papa Francisco, que en paz descanse, es muy curioso que mueran en fechas muy especiales. En Pascua, Juan Pablo II que murió el día de la misericordia, y en sí los santos siempre como que mueren en fechas muy especiales. Entonces, Benedicto XVI murió fue como un 1 de enero, un 31 de diciembre, algo así. Benedicto XVI. Benedicto fue un 31 de enero, la víspera de la fiesta de María Madre de Dios. Entonces siempre son como muy curiosas esas Sí. formas de que Dios también va dando como ciertas señales. Entonces en el caso mío, sí, fueron pues varias cosas que iban sucediendo. Dios siempre que va a construir algo nuevo, tiene que destruir lo viejo para poder levantar algo diferente. Y en el caso mío eso fue lo que en definitiva fue sucediendo. Yo, como ya veníamos retomando, bueno, algo que yo les había dicho en el mensaje, en el video anterior, era que tuvieran muy en cuenta este libro, Historia de un alma. Y yo les decía que más adelante se iban a dar cuenta porque era importante. Y yo les decía que este libro fue muy importante en mi primer ingreso al seminario, que yo entré muy tocado por este libro y en cierta medida Santa Teresita se volvió importante en ese primer momento. Y aquí van a entender por qué les decía que tuvieran muy en cuenta este libro, por lo que voy a contar a continuación. Pero la cuestión es que sí, yo estaba en un momento muy difícil, muy complicado. Ahí es cuando les contaba que me entablé pues mi relación con esta persona, con la última novia que yo llegué a tener, y que era una persona pues de fe, una persona de iglesia, una persona creyente, y que me confrontó, y que en esos momentos en los que yo estaba en un vacío muy grande, en una amargura muy grande, en una tristeza muy grande, a través de ella yo me di cuenta que quizá, porque ella en cierta medida me acercó un poco más de nuevo a este tema de la fe, me hizo pensar de nuevo por lo que ella irradiaba como en esa posibilidad de nuevo de pensar en lo que yo un día fui o en lo que un día llegué a sentir en este caminar.
Entonces, confrontando mi amargura, confrontando la oscuridad en la que estaba, confrontando la tristeza en la que estaba, confrontando todo ese vacío en el que me sentía, con lo que yo un día llegué a sentir, me di cuenta que había perdido demasiado. Pero entonces, como les decía, yo estaba en una situación en la que sentía que no era capaz de salir por mí mismo, de salir solo, de levantarme solo. Y quizá necesitaba a alguien que me sacara de ahí. Entonces ahí es donde les contaba que a raíz de eso yo dije, bueno, esta persona me confronté por el cariño que me tenía y el cariño que yo le tenía, como que me fue obligando de a poco. Olmes, qué pena, por aquí se reporta que... Hola. Pero dice también nuevamente que hay mucha interferencia. Yo estoy pensando que la interferencia es Kelly, porque nosotros nos estamos escuchando muy bien. Sí. Pero la vez pasada, en la primera parte, Kelly también reportó interferencia y hoy si no está lloviendo. Vamos a decir pronto este ventilador. A ver qué nos dice Kelly. Que pronto otra persona de conectarse también dice lo mismo. En el momento. Casi ya varias personas dicen lo mismo porque si hay interferencia. O si no, Kelly debe cambiar de celular o de portal. Bueno, continuemos, Olmes, qué pena. Listo, entonces el asunto es que a raíz de esta situación yo dije, quizá la única manera en la que cuando ya empecé a extrañar esa parte de lo que un día llegué a tener, yo dije, quizá una persona es la única que me puede sacar de esto, yo no soy capaz de salir solo, necesito una persona. Y ahí fue donde entablé ese reto con Dios. Una oración más retadora que yo les decía, que le dije, Señor, usted me quiere sacar de aquí, regáleme una mujer. Espérate, Olmes, que así fue también la última vez. También me decían, Kelly dice que no me escucho muy bien, pero puedo estar escuchando muy pasito. Pero ¿cómo podemos? Muy pasito. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Si no hay forma. No tener micrófono, ni además, ni nada. Espérame, yo miro aquí. No sé si... Acercándote más. Incluso la vez pasada me conecté de computador y esta vez de celular a ver si me escuchaban mejor. Igual. Pues yo te escucho muy bien. Aquí, No sé si... Bueno, continuemos de todas maneras, ya que le pongan más volumen. Bueno, entonces el asunto es que en esta situación en la que yo me encontraba, yo hice esa oración retadora de pedirle a Dios una mujer, una persona entregada a él de la iglesia que me pudiera sacar de esta situación en la que yo me encontraba. Porque yo me daba cuenta que por mí mismo no podía. Entonces ahí es donde empiezan a suceder varias cosas que yo les decía, que yo finalizó, ahí fue donde se dio la muerte el suicidio de la persona de mi amiga, que a mí me dolió mucho, que fue otro golpe muy fuerte, y hacia el mes de mayo, 1 de mayo, ya se van a cumplir 2 años, ahorita 1 de mayo, es que sucede la muerte de mi perro, ¿sí? Que fue otro golpe más fuerte, que fue ahí donde yo les decía que quedé sin piso, que como sin ese canalizador de mis emociones, como sin ese apoyo emocional. Y ahí fue donde yo llego a San Pedro de los Milagros, como les contaba, y ahí fue donde llegué pues con mi rosario de conversión, que es este rosario que ya cargaba, que ahí fue donde lo hice, ahí fue donde me confesé que fue lo que también les conté en el video pasado. Y en ese martes 2 de mayo, el día después de la muerte de mi perro, que fue cuando estuve allá, en ese martes 2 de mayo se hizo la novena allá en San Pedro de los Milagros, la novena a María Auxiliadora, y ahí fue pues donde Dios me tocó de una manera impresionante. Y saliendo, que aquí fue donde terminamos la vez pasada, saliendo yo de esa Eucaristía sentía que había algo diferente. Y a partir de ahí fue que se surgió una sed muy grande, muy grande, que yo antes no tenía por rezar el rosario todos los días. Y que ahí fue donde yo empecé con mi oración diaria del rosario, algo que yo nunca hacía, y que yo les decía que ni siquiera en el seminario cuando estuve yo hacía el rosario de la manera, y que precisamente una de las cosas que yo deseaba tener o quería tener era una fe mariana muy fuerte cuando yo era seminarista. Y que me forzaba a tener una fe mariana o a ser mariano, pero no era capaz, no podía. Como que empezaba a rezar el rosario siendo seminarista y duraba 2 días y lo dejaba y... ¿No eras constante? No era constante y yo era como que me forzaba a amar más a la Virgen, pero no era capaz. Y ese amor recordemos que viene desde tu abuela, ¿cierto? Tu abuela paterna. Sí, mi abuela fue la que me introdujo en esta oración, la que me la dio a conocer.
Y yo siempre lo que decía era que siempre había notado que las personas que tienen una devoción especial por María tienen algo diferente, algo muy distinto. Sí. Se les nota, eso se percibe. Entonces yo quería como que tener esa fe que veían muchos por María, porque como dice San María Griñón de Montfort, al que Dios quiera ser muy santo lo hace muy devoto de la Virgen María, dice San María Griñón de Montfort. Entonces a mí eso siempre me llamaba la atención y yo siempre quería como desarrollar esa fe por María, pero no había podido. Entonces ahí es donde yo les contaba que cierto día estaba yo rezando el rosario y en medio de la oración es cuando llega y se me viene un pensamiento en el que yo me detengo y era como diciéndome, detente y analiza los puntos más importantes de tu vida y de tu fe, que te vas a dar cuenta de algo que nunca te has dado cuenta. Ahí fue donde yo empiezo a analizar como tanto mi historia de vida, y ahí es donde les contaba que empiezo desde mi nacimiento y yo, fechas importantes. En ese momento estaba rezando el rosario y pues yo dije, si estoy rezando el rosario y tengo que pensar en fechas importantes, tiene que tener relación con lo que estoy haciendo en este momento, que es la oración del rosario. Claro, entonces empiezo a pensar que mi nacimiento fue el 19 de julio, 3 días después de la fiesta de la Virgen del Carmen, que nací en el Hospital El Carmen de Amalfi, pues un hospital bajo la protección de la Virgen, que fui bautizado en la Inmaculada Concepción de Amalfi, una parroquia dedicada a la Virgen. Hice mi primera comunión y mi confirmación en Remedios, en Nuestra Señora de los Remedios, que es una parroquia también dedicada a la Virgen. El 8 de diciembre, y, ¿no? ¿Cómo? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la primera comunión, la Inmaculada. Por eso, la primera comunión, sí. el 8, Sí. que es el día de la Inmaculada. El 8 de diciembre, para ajustar. Recordando entonces también lo de mi abuela, que el primer contacto que yo tuve prácticamente con la oración fue con el rosario, recordando pues una de las primeras imágenes de mi infancia, que era el cuadro de la Virgen de Fátima que tenía mi abuela, recordando también el primer trabajo que yo tuve, que fue en una clínica consagrada a la Virgen, que yo les contaba, recordando el llamado que tuve inicialmente en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Bello, otra parroquia dedicada a la Virgen, llamado a la comunidad de Jesús y María, la congregación de Jesús y María, cuyo fundador es San Juan Eures, que fue el que desarrolló la devoción inicialmente a los corazones de Jesús y María, y fue al seminario Palmaría, que significa Valle de María. Entonces ahí fue donde fui llamado. Después de la salida, yo entro pues en todo este conflicto con Dios, y en medio de ese conflicto llego a la clínica, pues la que les mencionaba ahorita, consagrada a la Virgen. Después de eso, entonces ya la muerte de mi perro, que fue el 1 de mayo, empezando el mes de María, el mes de la Virgen, y ya en ese 2 de mayo, ya recordando yo, que fue cuando sucedió con esa reconversión, que ese 2 de mayo fue un martes dedicado a María Auxiliadora, y que el momento más fuerte de ese día para mí fue el momento en que se estaba haciendo la novena a María Auxiliadora. Y recordando también la mujer que fue a la clínica, que también les contaba, que a mí me confrontó mucho, que tenía una imagen de María Auxiliadora en su camisa y que no tenía algo muy especial. Entonces como que yo empezando a bailar todo eso y a encajar, entonces ahí fue donde tuve la respuesta al reto que yo le planteé a Dios, a la oración que le hacía, donde yo le decía: Señor, dame una mujer que me dé, una mujer de fe, una mujer de iglesia, una mujer con la que yo tener un vínculo bien profundo, que me permita llegar a ti, porque yo solo no puedo. Y a través de analizar todo eso y de encajar y de conectar todos esos eslabones, me di cuenta que yo siempre desde mi nacimiento estuve bajo la protección de María. Y fue donde me di cuenta que prácticamente la respuesta a esa oración, que quizá Dios ya sabía que yo iba a hacer algún día de mi vida, ya Dios me la dio incluso desde antes de mi nacimiento. Ahí fue donde entendí que esa mujer siempre la tenía, y que esa mujer era la Virgen. Y que la oración que yo estaba haciendo a Dios por una mujer, pidiéndole más que algo diferente, le estaba pidiendo a una novia o una esposa o alguien que me llevara a él, pero Dios era como Dios diciéndome: mucho antes te di algo mucho mejor, mucho mejor que una esposa, te di a mi madre. Entonces ahí fue donde yo entendí, para mí eso fue súper revelador. Yo me acuerdo que ese día yo lloraba, y porque ahí fue donde yo entendí que la respuesta estaba aquí. Y a partir de ahí muchas cosas cambiaron.
Entonces ahí fue donde quedamos la vez pasada. Y de ahí para acá todo fue un torrente de gracia impresionante porque me di cuenta que empezar a rezar esta oración todos los días es un don, es una gracia. Lo que yo me esforcé por hacer años atrás y que lo luché, lo trabajé por mí mismo, no lo pude conseguir, pero ahora Dios como que puso en mi alma ese don, esa gracia, y era una sed que hasta el día de hoy todavía tengo, y un amor profundo que yo antes no tenía por esta oración. Que volvió que es la oración más importante de mi vida, aparte de la Eucaristía. Y a partir de ahí yo entendí que la devoción a María es una gracia, es un don, es un regalo de Dios, que Dios a partir de ese momento, desde ese día que yo me quebranté ante Él, Dios me la concedió. Me la concedió así de la nada, y eso fue una cosa que me resultó así de golpe. Y a partir de ese día diario empecé yo a rezar el rosario. Entonces era una sed de nuevo como por querer conocer más sobre la Virgen. Ahí fue donde tomé y me leí este libro, que es el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, de San Luis María Villar de Montfort. Ahí fue donde me lo leí. ¿Y te consagraste? ¿Cómo? ¿Te consagraste? Sí, ¿O nada más lo leíste? Pero la consagración, ya voy para allá, porque la consagración, ya van a ver cómo fue el asunto. Entonces, el asunto, porque yo lo leí y me llamaba la atención el tema de la consagración, y yo le decía, yo tengo que prepararme para esa consagración, Claro que sí. pero no había encontrado como tal el momento. Entonces, el asunto fue que empecé a ir a la Eucaristía diaria, casi prácticamente todos los días. Obviamente, pues, había días en que de pronto no iba, pero prácticamente casi que, por lo menos, de los 30 días del mes, iba por lo menos 27 o 26 días de la Eucaristía, todos los días. Y todos los días rezando el rosario a partir de ese 2 de mayo del 2023. En el mes de julio, recién cumplidos pues mis 40 años, yo hice un ayuno de 40 días, como por un proceso de sanación. Yo decía, voy a hacer un ayuno de 40 días, haciendo un día por un año de vida. Viendo la Dios como la sanación de muchas cosas que yo tenía. Un ayuno pues muy impresionante y muy enriquecedor para mí, solamente para mi agua. ¿Y estabas en dónde, Olmes? ¿Qué hacías en ese En ese entonces? momento estaba en Medellín, yo estaba trabajando. Hiciste ese ayuno solo pan y agua, los 40 días y trabajando. Los 40 días. ¿Y cuál era tu trabajo en la veterinaria? Sí, en la veterinaria. Fue muy duro porque obviamente vos sabes cómo es intenso el trabajo en veterinario, y fue muy duro, pero fue un regalo enorme, difícil de soportarlo porque no es fácil uno llevar, uno allá a los 10 días está cansado del pan, está cansado de todo, y hay momentos en que la fatiga se siente la debilidad, pero uno también por otro lado siente que hay una fuerza que no es de uno, que está sosteniendo. Uno piensa que no lo hace uno, pero no lo hace uno. Es Dios, es Jesús, es como prestarle el cuerpo a Jesús para que él ayude en uno. Pero a partir de esa acción, Dios sana muchas cosas, porque prácticamente uno le da toda la voluntad a Dios para que él actúe, y a través de esa ayuda pues yo hice cosas muy bonitas. Bajé como 10 kilos, yo estaba flaco, me colgaba la ropa, era impresionante. Pero fue algo muy bello. Y entonces seguí así el proceso, y lo curioso es que no solamente era el hacer por el rosario, sino como una intensidad de vivir la Eucaristía de forma diferente. Y a partir de ahí yo pude comprender que tener una fe por María, cuando vos tenés una fe hacia María, María te da un amor diferente por la Eucaristía. Empecé a vivir la misa de otra forma distinta, empecé a vivirla de forma más concentrada, empecé a vivirla de forma más intensa, empecé a amarla más, empecé a estar más atento a las palabras del sacerdote, a las oraciones, empecé a tener una sensibilidad por la Eucaristía que yo antes no tenía, y eso me lo dio la Virgen, a partir del encuentro con ella, a partir del amor a ella, a partir del rezo del rosario. Y un amor por la tradición de la iglesia, un amor por el latín, el deseo de conocer como mucho más la historia de la iglesia, como de ser mucho más apegado a la doctrina católica, como un sentimiento más de militancia, de querer defender lo que es nuestro, con un sentido de pertenencia mucho más grande. Empecé a amar mucho más la iglesia, empecé a amar mucho más los santos, empecé a amar mucho más las almas del purgatorio, empecé a amar mucho más la Eucaristía, empecé a amar como todo ese mundo del catolicismo que es tan importante y que debemos conservar. Y ahí fue donde yo también entendí por qué la Virgen María se vuelve un escudo
en el tema de uno saber o uno poder proteger prácticamente lo que siempre hemos protegido dentro de la iglesia, que es la doctrina sana, y ella lo causa a uno y le encamina a uno como a dirigirse hacia esa parte. Entonces, ahí empezó como todo ese boom de una fe muy diferente, y el asunto es que en medio de eso yo empecé a sentir el deseo de dejarlo todo. Yo decía, o sea, estoy como en un momento emocional tan intenso que yo tengo ganas de dejarlo todo, de montarme un hábito, de descansarme los pies y de irme de misión no sé a dónde, o de meterme no sé a dónde, pero estoy como con esa cosita ahí. Pero yo entendía que estaba en un momento en el que la emoción estaba propia. Entonces yo decía, calmémonos porque eso es un sentimiento todavía muy emocional, pero démosle tiempo. Pero era una cosa que estaba ahí como un deseo como de dejarlo todo, de hacer algo, y después en medio de mi trabajo, amando mucho mi trabajo, pero por otro lado sintiendo que debía hacer algo más por decir lo que estaba haciendo. Entonces pasa el año 2023 y llega el año 2024, que es el tiempo de las grandes respuestas. Entonces empieza el año 2024 y ya se va acercando Semana Santa del año pasado, prácticamente eso hace un año. Y empiezan a suceder varias cosas. Ese sentimiento, bueno, aparte de ahí, otra cosa que yo empecé a hacer es que yo hacía una hora de adoración eucarística diaria. ¿Sí? Era una hora de adoración eucarística casi todos los días en un sitio, en una parroquia que es cerca de mi casa en Bello, donde tienen adoración perpetua pues, las 24 horas del día. Entonces yo sacaba una horita del día y me iba para el Santísimo. Y eso se volvió una constante en mi vida. Un hábito. Sí, un hábito, lo empezaba a ser un hábito. Y a partir de eso, mira, cuando vos le sacas el tiempo a Dios, Dios te da unas respuestas que vos no te imaginas. Y esa oración al Santísimo, Dios no se deja ganar en generosidad, y Dios me la recompensa empezando a darme muchas cosas y muchas señales que yo no esperaba. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a acercar la Semana Santa de ese año, del año pasado, y vamos a entrar a Cuaresma. Entonces, yo recuerdo que era estábamos próximos a iniciar, a llegar el miércoles de ceniza, era el día anterior, y yo voy a la misa el día antes del miércoles de ceniza, estoy en la Eucaristía y yo me había llevado una estampita con esta. Yo soy supremamente devoto del Padre Pío, yo amo este santo. Entonces yo tenía una estampita de estas en esa misa, y yo estaba en la Eucaristía. Cuando acabó la misa, a mí me dio por voltear hacia atrás y había una persona detrás de mí. Y no sé por qué me dio el impulso de darle esta estampita. Entonces yo le dije, yo te quiero regalar esta estampita del Padre Pío. La persona a la que se le da se emocionó mucho y me dijo, qué belleza, venga, yo le voy a regalar algo, me dijo a él, algo que tengo por aquí, que yo lo guarde con mucho celo. Desde ya que usted me dio la estampita del Padre Pío, yo le voy a regalar lo que yo tengo, le regalo esto. Es una imagen de la Virgen Milagrosa con el Santísimo en el templo, en el vientre. Entonces él me dijo, vea, esto que usted ve acá, me dijo él, esto que usted ve acá es el cielo en la tierra. Es un lugar que queda aquí abajito, como a 4 cuadras, que es la parroquia Jesús Misericordiosa. Esto es una capilla de adoración perpetua, algo donde yo llegué a la capilla de adoración perpetua. Y llegué yo ahí, a esa capilla... ¿Es en Niquía? ¿En Niquía? Entonces, ¿cómo? ¿Es en Niquía? No. Sí, en Niquía, exactamente, es en Niquía. Entonces, eso fue el día antes eso fue ya iniciando Cuaresma, por ir a iniciar pues Cuaresma. Entonces, yo ese mismo día que yo pues terminé de hablar con él, me voy para esa capilla, y para mí eso fue el lugar. Yo decía, el Padre Pío fue el que me llevó a esa capilla. Y yo llegué a esa capilla, y ese iba a ser el lugar crucial en el que Dios me iba a dar un mensaje muy especial. Porque yo llego a esa capilla y pues la adoración al Santísimo que yo hacía diaria en la parroquia o antes de la misa, o en un lugar pues cualquiera que yo buscara, ya empezó a hacer en esta parroquia, ¿sí? En esa capilla de adoración perpetua. Entonces empecé a hacer ahí mi adoración diaria, y entonces en esa Cuaresma del 2024 yo dije, voy a hacer mis 40 días de adoración al Santísimo acá. Y empiezo a hacer esos 40 días de adoración al Santísimo, y empieza como la intensidad otra vez por querer buscar por querer dejar todo, por querer montarme un hábito, y empiezo a buscar una comunidad. Y encuentro una comunidad en México que es una comunidad franciscana, contacto con el promotor vocacional,
Y el promotor vocacional entonces empieza a hablar conmigo y me dice que es muy interesante pues mi inquietud. Pero entonces él me dice algo clave y me dice, búscate un director espiritual y empieza a pedirle a Dios una señal para ver si él sí te tiene para estar con nosotros o no. Entonces yo empecé en esa hora de adoración al Santísimo Diaria, en esa cuaresma el año pasado, empecé a pedirle a Dios un director espiritual y empecé a pedirle el discernimiento de si yo estaba, y la señal, la señal donde él me clarificara qué era lo que él quería de mí. Entonces empiezo yo con esa oración y un martes, de nuevo aparece un martes de María Auxiliadora, yo fui a una misa en la tarde después de nuestra parroquia y finalizando esa misa yo dije, voy para la capillita a hacer mi adoración, mi hora de adoración que no la había hecho. Ese martes, de nuevo de María Auxiliadora, yo llego a la capilla y me doy cuenta que están haciendo una misa, una Eucaristía pues de sanación en la capillita, en la iglesia que queda al lado de la capillita, la casa de parte de esa capilla. Cuando me quedo, ya saben, en la parte final de esa Eucaristía de sanación, y para mí fue muy impactante lo que vi ahí, en esa parroquia. Y lo más curioso es que yo me di cuenta que ese padre que yo vi allá, al fondo que yo no lo conocía, tenía una sensibilidad muy especial por la Virgen. Y ahí fue donde yo dije, este va a ser el director espiritual que yo voy a coger. Entonces de nuevo, estaba ahí la Virgen, ese fue un martes de María Auxiliadora de nuevo. Entonces empecé a buscar el momento de hablar con él, hasta que encontré el momento. Y llego yo y voy, pido una cita con él, y él, realmente, es la única vez que hablaba con él. Hablé por ahí, sí, muchos 2-3 minutos con él, no hablé más. Él me recibió, él estaba muy ocupado, él iba a visitar a mucha gente, entonces era con ficha, era con turno, todas las cosas. Y entonces cuando yo entré a donde él estaba, él me dijo, hermanito, ¿usted para qué viene? Es un padre que tiene unos dones muy especiales, muy particulares. Entonces yo le dije, padre, lo que pasa es que tengo un enchufe, y ni siquiera me preguntó el nombre, ni siquiera me preguntó cómo me llamaba. Yo le dije, no, padre, y me noté como que me atendió afanado. Yo le dije, no, padre, lo que pasa es que tengo como un inquietud vocacional y yo quisiera que usted fuera como un director espiritual para mí, que me ayudara con el inquietud que tengo. Él lo único que hizo fue cerrar los ojos, quedarse en silencio por ahí unos 10 segundos, así, como en una oración interior, y de un momento abre los ojos y me dice, vas a hacer lo siguiente, vas a venir durante 2 meses a la misa de los domingos en esta parroquia, que Dios te va a dar en una de esas misas una señal en la Biblia, un mensaje, y vas a hacer la novena hasta la Santa Teresita del Niño Jesús. Nada más, solamente me dijo eso. Ven durante 2 meses los domingos a la misa en esta parroquia, que Dios te va a dar un mensaje en la homilía y vas a hacer la novena de Santa Teresita del Niño Jesús. Nada más me dijo eso, eso fueron 3-4 minutos de reunión. Yo salí y quedé como inconforme, porque yo esperaba que hablar con él, que él me sentara, que dedicara más tiempo. Sí, que dedicara más tiempo, pero no. Pero él sí me dijo, luego de eso vienes y hablas conmigo. Ahí sí, él como que después de eso, él quería así como hablar detalladamente conmigo, pero yo quería que ese diálogo fuera en ese momento y no fue. Y me sentí como atendido así de afán y todo, pero eso que me dijo el padre fue suficiente. Porque entonces yo dije, listo, no me atendió como yo quería, pero vamos a hacer lo que pido, obediencia. Y entonces empecé a hacer eso, empecé a ir los domingos. Eso que él me dijo fue en marzo del año pasado, en el mes de marzo. Y entonces empiezo a ir los domingos a la Eucaristía y empiezo a hacer esta novenita de Santa Teresita del Niño Jesús. No la hice desde ese mismo momento, sino que la hice al final de esos 2 meses que me dijo que fuera la Eucaristía. Entonces empiezo yo a la Eucaristía, paso el primer domingo, paso el segundo, paso el tercero, paso el cuarto, y yo era atento, yo pendiente, yo en familia, esta familia yo no desperdiciaba o no dejaba pasar ni una sola palabra. Te faltó grabar las homilías. Sí, no. A volverla a ver. Entonces pasó el mes de marzo, pasó el mes de abril, llegó el mes de mayo, ya faltaban como 2 domingos, y yo decía, no, pero es que, o sea, ya se va a acabar, ya van a acabar los 2 meses y pues no encuentro mensaje de nada, ya prácticamente estamos en los últimos domingos y nada.
Llegué al primer domingo de mayo y nada. Y ya faltaba un domingo, que el último domingo, por sorpresa, caía el 12 de mayo del 2024. Y ese 12 de mayo del 2024 era la víspera del 13 de mayo, que era la fiesta de la Virgen de Fátima. Yo no había caído en cuenta de eso en ese momento, pero ese era el último domingo. El último domingo caía el 12 de mayo, la víspera de la fiesta de la Virgen de Fátima. Entonces yo en ese último domingo yo estaba realmente ya desanimado. Yo ya como que no, pues el padre dijo que supuestamente me iba a dar un mensaje y yo no he escuchado nada, ya que hago un domingo, pues vamos como ya porque es el último domingo como por obedecer, por lo que él me dijo. Pero realmente yo ya iba como sin la esperanza de encontrar nada, sinceramente, como que por cumplir nada más. Cuando yo llego a la parroquia, resulta que hay una imagen de la Virgen de Fátima que habían puesto al frente de la banca, de una de las bancas en las que yo decidí sentarme. La habían puesto porque obviamente al día siguiente se iba a celebrar la fiesta de Fátima. Yo me senté al frente de esa imagen. Y en ese momento, bueno, sale el padre, empezó la Eucaristía, y cuando empieza la homilía, el padre saca este libro, Historia del Alma, que fue el libro que, como yo decía, fue clave o fue importante en mi primer ingreso al seminario. Entonces él empieza a decir como, oye, bueno, ese 12 de mayo el 12 de mayo del 2024 fue el Día de las Madres del 2024, ese fue el Día de las Madres. Entonces decía, aquí el padre, como hoy es el Día de las Madres, vamos a leer un fragmento de este libro, de Historia del Alma, sobre lo que dice Santa Teresita de su mamá. Yo, qué curioso, o sea. Entonces empieza el padre a abrir, entonces por acá lo tengo marcado, no sé si la fecha la alcancen a ver, 12 de mayo del 2024, por acá está marcada la fecha. Sí, señor, ahí se ve. Ese mismo día yo la marqué. Y ese fue el fragmento que el padre leyó. En resumidas cuentas, lo que él leyó era una carta de la mamá de Santa Teresita, donde la mamá describe algo que Santa Teresita hizo en un momento determinado, donde la mamá escribía: la niña es un verdadero diablillo, que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamá?, le decía Santa Teresita a mi mamá. Y la mamá entonces le reclamaba, y le decía, ¿pero cómo así? Y entonces la niña le respondía: es para que vayas al cielo. ¿Acaso no dices que tenemos que morirnos para ir allá? O sea, el amor que le tenía Santa Teresita a la mamá, la quería en el cielo ya. Que ella se muriera para que tuviera el mayor regalo que ella quería. Claro. Ese era el sentido. Qué inocencia tan perfecta la de ese corazón, que quería que su mamá muriera, o sea, quería incluso ese cero egoísmo, quería que su mamá muriera para que fuera para el cielo. Qué bonito. Porque la había encontrado que el cielo era el mayor regalo Lo mejor. que una persona. Pero que ya, el deseo que ella tenía infantil, muy inocente, Ajá, que su mamá muriera para que pudiera tener ese gran regalo, de irse para el cielo. Ese libro es una belleza, es espectacular, es sencillo pero es espectacular. Este libro yo lo amo, ya voy a venir a por tercera vez. Cuando el padre lee eso sobre ese mensaje o esa carta de la mamá de Teresita, a mí como si fuera un chispazo, así como un rayo, ¡pum! De un momento a otro me llega la señal o el mensaje que el padre me había hecho que yo iba a recibir. ¿Por qué? Porque Teresita estaba hablando de su mamá deseando que fuera al cielo, y empiezo yo a tener un pensamiento muy interno donde se me decía: la respuesta que te estás esperando la vas a tener en la mamá que está en el cielo, en la madre del cielo, en la madre del cielo. Cuando miro, y ese momento está con la cabeza agachada, cuando levanto la cara, claro, tenía la Virgen de Fátima al frente, y ahí fue donde yo entendí que al día siguiente, que era la fiesta grande de la fiesta de Fátima, Dios me iba a conceder una señal clave de lo que quería conmigo. Y la respuesta me la iba a dar a través de la Virgen de Fátima, de la mamá del cielo. Eso lo entendí yo en esa misa. Y eso para mí fue otra cosa súper reveladora, porque fue como un fogonazo, así, como un rayo, cayera así de un momento a otro, es como un despertar. Y yo dije: aquí está la señal. Y otra vez apareció Santa Teresita, que es encaminar esa parte importante. Entonces yo salí de esa misa súper contento. Yo dije: aquí está el punto, la clave está en la mamá del cielo, la clave está en la Virgen de Fátima. Yo me fui a dormir ese día con mucha expectativa ese domingo,
Y al día siguiente, que fue el lunes 13 de mayo, que yo me levanto, me despierto y empiezo pues desde que me levanté, me doy cuenta que tengo una inquietud muy grande por llamar a un padre que fue uno de mis grandes apoyos cuando yo estuve en el seminario muchos años atrás. Que tenía que hablar con él para saludarlo y era un deseo intenso por comentarle lo que estaba viviendo y por expresarle la inquietud que yo tenía, específicamente a ese padre. Y era un llamado continuo de tengo que llamarlo desde que me levanté. Desde que me levantaba era eso, tengo que llamar al padre, me fui a trabajar y era la cosa ahí, tengo que llamar al padre, durante todo el trabajo, tengo que llamar al padre, y era una inquietud por llamarlo, pero era también la vergüenza porque yo hacía muchos años no hablaba con él. Y era la vergüenza también que yo decía, no, pues que si de pronto lo llamo y me va a rechazar y me va, pues porque yo fui muy ingrato porque desde que yo salí del seminario no volví a tener contacto con nadie del seminario. Entonces, pero era ahí la cuestión, el día de la Virgen de Fátima era como ese fuego interior de que tengo que llamarlo. Pasó todo el día laboral de la mañana, yo llegué a mi casa como a las 4 de la tarde después de trabajar y seguía ahí la inquietud, tengo que llamarlo, ya me empezaba a desesperar. Entonces yo dije, no, si yo ayer tuve la señal, y supuestamente la señal, el mensaje o la clave va a estar en este día de la Virgen de Fátima, yo tengo que entender este fuego interno que tengo por llamar a ese padre como el punto clave del día. Entonces cogí mi teléfono, busqué a una persona que me diera el contacto de ese padre y me llamé. Ese padre feliz, supremamente feliz, me dijo de haberme escuchado después de tantos años y me dijo que fuera a hablar con él. Entonces ese sábado siguiente fui a hablar con él y hablando con él, eso fue Dios hablando a través de ese padre, y ese día yo entendí que el llamado que Dios me había hecho para ser sacerdote un día, ese llamado seguía vigente y que aunque yo había dejado de creer en mí por todo lo que yo fui, por todo lo que yo hice, por toda mi lejanía y por toda mi pelea con Dios, a pesar de que yo dejé de creer en mí por eso, Dios no había dejado de creer en mí y me seguía llamando. Y desde ese día fue donde yo entendí que Dios sí me estaba llamando a dejarlo todo, a abandonar todo lo que tenía, todo lo que estaba haciendo, a dejar mi trabajo, para volver a buscar servirle a Él a través del ministerio sacerdotal, y que no iba a ser en los franciscanos, sino que tenía que ser en esta comunidad de los padres periodistas en los que yo había estado. Entonces, a partir de ese día, yo comprendí eso y ese día tomé la firme decisión de volver al seminario. Pero ya a otro seminario entonces. Al mismo. Yo había estado antes en el seminario de los padres periodistas, en el seminario de Palma Mía, y ese día que yo hablé con ese padre del seminario, Te confirmó el Señor que... me confirmó que el Señor me seguía llamando a la misma comunidad. Y no para todo ahí, porque justamente antes, días antes, en esos días de Cuaresma en los que yo estaba haciendo mi adoración al Santísimo en esa capilla, pasó algo también muy bonito. Un día cualquiera, eso fue un domingo. Qué pena, Olmes, antes de que pronto Mariluz se nos desconecte. Mariluz se manda también un abrazo. Una vez con mi hermanita, ella sabe que la llamo mucho a Kelly, a Mariluz, y como siempre, mi admiración total para ellas, y yo siempre estoy orando por ellas y por toda mi familia. Bueno, entonces, algo muy bonito también que pasó, mira, cuando vos empezás a caminar por esta parte, por este tema de la iglesia, y empezás a leer vidas de santos, empezás a buscar caminos, empezás a buscar todo lo que tenga que ver con la iglesia, le vas poniendo un abanico a Dios de posibilidades para que Él te hable. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente, en esa Cuaresma del 2024, en un domingo, yo a veces hacía la adoración diaria, la hora de adoración la hacía a veces antes de la misa como preparación para la misa. Entonces, uno de esos domingos, yo me levanté, me organicé, me fui una hora antes a hacer mi adoración al Santísimo, mi hora de adoración, y estando en esa hora de adoración, otra cosa que la Virgen me regaló es valorar mucho el silencio, amar demasiado el silencio como silencio orante. Yo muchas veces yo voy y me siento ante el Santísimo y no digo nada, me paso una hora en absoluto silencio, sin decir nada, esa es mi oración. Y en ese día la hice de esa forma, me senté. En un momento dado yo estaba con mis ojos cerrados y me arrodillé y estaba simplemente en contemplación. En un momento dado, de nuevo, internamente,
me llegó este pensamiento que yo sé que viene de Dios por lo siguiente. Estaba yo en ese momento de silencio y me dio el siguiente pensamiento. Yo soy el Dios que ha creado el cielo y la tierra. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. No lo notas y verás cómo crearé un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso me llegó internamente ese domingo antes de la misa. Y cuando yo sentí eso, yo me quedé meditando sobre eso, pensando que era un simple pensamiento mío. Empecé yo a meditar sobre eso que me había llegado, y en eso, el tiempo que me quedaba de la oración, me quedé meditando sobre una palabra, que es una palabra pues que hace referencia a un texto en sí de la Biblia. Y finalicé mi hora de oración, y yo salí de la capillita promocional, y yo me fui para la misa, y oh sorpresa, que justamente la primera lectura, yo no tenía ni idea cuáles eran las lecturas de ese día, justamente la primera lectura de ese día dice lo siguiente: pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán montados los primeros ni vendrán a la memoria, antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Esa era la primera lectura de ese día. Y en referencia a ese texto, el Señor una hora antes me había, un tiempito antes de esa misa, me había mostrado, me había puesto en mi corazón ese texto, como mostrándome que prácticamente lo que Él iba a hacer conmigo iba a ser algo nuevo. Que ese cielo nuevo y esa tierra nueva iba a ser yo. Incluso aquí está también marcado con la fecha, yo creo acá, a ver, ¿dónde está? Por ahí. Sí, no. Acá está la fecha, Ahí. Ahí está la fecha, porque yo todo lo pongo con fechas. Lectura del día 11 de marzo del 2024. Ese día que cuando yo salí de la misa, lo primero que hice fue poner la Biblia, subrayar el texto y ponerle la fecha. Porque antes de que la leyeran, yo ya la había puesto en mi corazón y me hizo entender que esto era una promesa que me iba a tener conmigo. Y no termina todavía, porque entonces ya cuando yo empiezo pues ya mi proceso de seguimiento para ingresar de nuevo al seminario, yo hice todo ese proceso. De nuevo, el amor que yo empecé a tener por Teresita, porque la Teresita que me trajo al seminario Valmaría la primera vez, se volvió a aparecer en mi camino para traerme la segunda vez. Entonces, a raíz de la lectura de este libro, a raíz de esta novena, volví a surgir ese amor por Teresita, me volví a leer este libro en ese momento, y encontré muchos mensajes nuevos ahí. Y justo por esos días, otra señora me regala este libro. Pero La hora de María. Es hermoso. Sí, este libro que es la hora de María. Ya les voy a decir por qué es importante. Pero algo muy impactante también es que este domingo vamos a celebrar la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Sí? Y otra cosa que me pasó en esos días es que en la víspera, el sábado antes de la fiesta de la Misericordia, del domingo de la Misericordia, el sábado anterior, de la Divina Misericordia del 2024, yo me acosté a dormir en la noche, yo tuve dos imágenes. Un sueño fue normal, un sueño como los que tiene uno cualquiera. Me vi en un sitio oscuro con dos estantes de biblioteca hacia los lados, como metido uno entre dos estantes de biblioteca. Todo oscuro, pero solamente se veían los estantes. Y de un momento a otro cayó a mis pies tras este libro. El diario de la Divina Misericordia de San Faustino. En la víspera de la fiesta de la Misericordia del 2024. Eso fue un sueño así como de 30 a 20 segundos. Y yo aparecí como en medio de un estante lleno de libros de biblioteca y cayó a mis pies este libro. Luego de que yo tengo esa imagen, se desaparece la imagen y veo otra imagen que es un pie, un peine, como decir este es el pie, solamente esta parte del pie lleno de sangre y sucio como de carbón. Fueron las dos imágenes que tuve en ese sueño. ¿Qué significa ese pie? No sé, hasta el día de hoy no sé. Pero con el hecho de que este libro se había aparecido en el sueño. Pero no tenías el libro, después de eso lo compraste. No, yo no lo tenía. Que a raíz de eso, Lo compraste. de ese sueño, me compré este libro y me empecé a leer. Hermano, lo que he encontrado en este libro. Y algo muy especial es que antes de yo en este momento, para los que no saben, estoy en Bogotá. Yo tomé la decisión de llegar al seminario, yo dejé absolutamente todo, dejé mi carrera, dejé mi trabajo e ingresé este año de nuevo.
Pero antes de ingresar, yo empecé a tener una confrontación muy grande porque ya al ver que se acercaba la fecha, empecé a tener unas inquietudes muy profundas por el hecho de que uno siempre piensa en si voy a ser capaz otra vez, yo ya no soy el mismo de antes, no tengo el mismo que de antes, mi pecado ha sido muy grande, mis debilidades son muchas, yo no tengo capacidades, empiezo uno como ofrecer a sacarles cosas a Dios y a presentar la duda de si realmente yo sí debería ingresar al seminario. Y en esos días, en un día muy específico, que también anoté la fecha por acá, 6 de diciembre del 2024, ya todo anoto la fecha. Sí. Cuando paso las cosas, yo anoto la fecha para que no se me olvide. En ese día, 6 de diciembre, yo estaba, el año pasado, hace poquito, yo estaba en un día difícil, porque yo decía, Señor, mi debilidad, mis imperfecciones, yo no sé si estoy para esto, yo sé que usted me llama, pero es que yo tengo muchos vacíos y muchas cosas que no he trabajado, que yo creo que imposibilitan que usted haga la obra conmigo. Y en esos días que yo abro este libro, me encuentro con la siguiente frase. Me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras: no tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. El complemento. Lo que yo te digo, o sea, cuando vos te dedicas a leer la vida de los santos, a leer libros como estos, le abrís el abanico a Dios para que Dios te hable de muchas maneras. Y Dios me empezó a hablar a través del libro. Aparte de las fechas, como ya me había hablado anteriormente, a través de este solo mensaje de este libro, me dio una respuesta en un momento muy crítico que fue el 3 de diciembre, en el que yo estaba con la vida a tope de que realmente sí debía empezar. Y quizá esa fue una de las razones por las que me llegó este libro. Y otra cosa es que cuando yo vuelvo a ingresar al seminario, este libro es el libro de la Divina Misericordia. Me encuentro con que San Juan Eures había escrito algo como lo siguiente. Pues Olmes, qué pena, por aquí Mariluz dice que tú no te escuchas. No me escuchan. Pero, o sea, ni siquiera dice que pasito, no que no se escucha, que qué pesar, no se escucha Olmes, pero yo te escucho también, te escucho perfecto. ¿Qué pasará pues? Sí, eso es claro. Porque pues estoy cerquita del teléfono. Pero no debe ser que se escucha poco, pero entonces, bueno, lo bueno es que el video queda ahí en Facebook y ya la gente puede ponerle volumen. Continuemos. Sí, ya lo pueden editar. Sí. Entonces, ya para ir cerrando, el asunto es que yo ya me había encontrado con este libro. Cuando yo ingreso al seminario, este libro, como les digo, es el libro de la Divina Misericordia. Y cuando yo ingreso al seminario, aunque Santa Faustina no tiene nada que ver con San Juan Eures, sin embargo, la primera frase que yo leo de San Juan Eures es: somos los misioneros de la Divina Misericordia, enviados por el Padre de las Misericordias para distribuir los tesoros de su misericordia a los miserables, es decir, a los pecadores, y para tratarnos junto con ellos con un espíritu de misericordia, de compasión y de ternura. O sea, es como Dios va conectando todo para que prácticamente dar la seguridad de que el llamado era auténtico. Y como les decía, el San Juan Eures pues es un propagador de la devoción de los Sagrados Corazones, y cuando a mí me regalan este libro, en un día que yo estaba haciendo el rosario, yo lo abro y me encuentro con lo siguiente: los Sagrados Corazones de Jesús y María han de ser el mayor tesoro de tu vida y tu gran riqueza. Era como la Virgen confirmándome que mi llamado en sí estaba para esta comunidad. Pero ya para cerrar, ¿qué sucede? Yo ya finalizo el 2024 ya con ese mensaje que encontré en este libro de la Divina Misericordia. Ya tuve la seguridad de que, a pesar de mis debilidades, yo tenía que tomar la decisión. Tomo la difícil decisión porque no fue fácil, de dejar todo, de abandonar mi casa, de abandonar mi trabajo, de abandonar mi sueldo, de dejar todo y de ir al seminario, de irme de nuevo para Bogotá, dejándolo todo y con una idea muy clara de que este tiempo de formación va a ser un tiempo en el que yo voy a estar en el vientre bendito de la Virgen. Y yo, cuando me bajé aquí al frente del seminario, me bajé con mis maletas y miré una imagen de la Virgen que está en la entrada. Yo dije: madre, llegué a tu vientre. Y estoy como en mis 9 meses de formación,
formándome a través de ella, formándome de la mano de ella, formándome con ella para buscar de nuevo el ministerio sacerdotal, que soy indigno de recibirlo, del cual no soy el más apto, pero por el cual le doy gracias a Dios porque ha tenido demasiada misericordia conmigo, y pues aquí estoy buscando ser ese hombre nuevo y experimentando cómo Dios va cumpliendo la promesa de que crea cielos nuevos y tierra nueva en medio de todo. Qué bonita analogía esa. En el seminario es como una especie de vientre donde los hombres se forman para nacer como sacerdotes. Bonita analogía. Bueno, me quedo con varias cosas muy bonitas, muy impactantes de tu testimonio. Como hablábamos ahora, cómo el Señor habla de tantas maneras. Uno veía en el Antiguo Testamento que los hombres vivían en y para Dios, o sea, desde que se levantaban, soñaban con Dios, el Señor se comunicaban con Él directamente, si iban a ir a la guerra, si iban a cultivar, perdón, si iban a tomar alguna decisión importante, la comunión, la comunicación era constante, era clara, era muy fluida, y a lo largo de la historia esa comunión, esa comunicación con Dios se ha perdido lastimosamente. Ya hay, como haciendo una analogía desde las telecomunicaciones y como quizás de pronto con tu charla, que hay interferencias. A lo largo de nuestra vida muchas cosas, muchos objetos, muchas personas, muchas situaciones interfieren en nuestra comunicación matutina, constante, diaria, cotidiana con Dios, y hacen que nuestra vida sea mucho más difícil, obviamente, porque al no tener esa comunicación con Dios, esa luz del Espíritu Santo, tomamos decisiones muy malas, nos equivocamos constantemente, cometemos muchos errores, con esos errores nos lastimamos a otros, y lo más importante, no cumplimos el plan de Dios, no estamos en los planes de Dios, y creería yo que es lo más triste. Otro personaje que estuvo con nosotros aquí compartiendo cámara en el camino fue Daniel Benítez Lulo. Él es un líder de Lazos de Amor Mariano en Urrao, y él decía, y es que como similar a lo que pensaba San Agustín, nuestro corazón no va a descansar hasta que lleguemos a la conclusión de que somos hechos y hemos sido creados para Dios, y que el Señor tiene planes maravillosos para con nosotros. En este momento, Olmes, tienes claro qué quiere el Señor para ti. O sea, obviamente vas a ser un sacerdote, pero mencionabas ahora que gracias a la compañía de la Santísima Virgen María y a su cuidado y a su protección, que ella te lleva de la mano, algo muy importante es la doctrina sana. La doctrina sana, o sea, una persona que se aferra a la Santísima Virgen María, a la Iglesia, es muy difícil que de pronto tropiece en falsas doctrinas, que tropiece en sectarismos, porque eso incluso lo vemos dentro del mismo catolicismo. Lo vemos dentro del mismo catolicismo, gente que no acepta a ciertos papas, gente que no acepta la obediencia. Entonces, ¿tienes claro en estos momentos, Olmes, cuál es, o sea, aparte de que vas a ser un sacerdote con la ayuda de Dios y María Santísima, una misión de pronto muy específica? Sí, antes de darte respuesta a la pregunta, me has preguntado por la consagración. Yo antes de ingresar al seminario, hice mi consagración la consagración a la Virgen María por el cierre de mi proceso. Yo me volví, yo ya me había leído este libro en el 2023, y el año pasado en noviembre volví para hacer mi consagración. Hice mi consagración en la parroquia Inmaculada Concepción de la Mártir el 8 de diciembre de 2024, el año pasado. Ese año pasado quise hacer mi consagración, como la consagración a la Virgen es una renovación de las promesas del bautismo. Yo quise hacer esa consagración en el mismo lugar, ante la fila bautismal que me bautizaron, en la parroquia. Entonces viajé a Mártir, y en Mártir hice mi consagración a la Virgen el 8 de diciembre del año pasado, que fue el cierre. Y respecto a la pregunta que me estás haciendo, sí, a ver, o sea, el pensamiento que yo tengo ahora
Lamentablemente hay muchas corrientes en el mundo contra las que la iglesia nosotros tenemos que luchar, que son corrientes peligrosas, con mucha apariencia de bien, que por dentro tienen su gato encerrado, o sea, que son una serie de pensamientos y de doctrinas que supuestamente son muy de Dios o son muy sanas, pero que en definitiva van desviando el camino, y lamentablemente muchas de esas corrientes se están metiendo dentro de la iglesia. Yo que en este momento estoy estudiando la teología, uno en la teología ve muchos vicios que se han ido infiltrando. La teología es una teología que en muchos lugares, en muchas universidades, nota uno que está viciada, muy impregnada de un pensamiento muy modernista, muy progresista. ¿Y qué significa que sea un pensamiento muy modernista, muy progresista? Un pensamiento muy inclusivo, que es lo que nosotros hablamos hoy en día. Hoy en día la militancia, el hecho de sentir celo por la verdad y por defender la verdad, es algo que se está perdiendo. Hasta el punto, la teología que está contaminando a muchos seminaristas está tan viciada que, por ejemplo, en los pensum de teología de muchas o de la mayoría de universidades, yo creo, no se habla, por ejemplo, de los novísimos. Los novísimos es el purgatorio, el infierno, el cielo. Entonces, son realidades que hacen parte de nuestra doctrina, de nuestra fe, pero que en muchos pensum de teología se están sacando y se está llevando más la teología hacia un tema más social, más de ayuda social, más de inclusión social, más de como desde acá, de limitarlo todo a este ámbito como terrenal, y por eso muchos sacerdotes, lamentablemente hay que decirlo, muchos sacerdotes hoy en día del púlpito aún ya no te predican del purgatorio, ya no te hablan de la posibilidad de condenación, ya no te hablan del cielo, y todo lo limitan como una predicación muy terrenal, como si viviéramos solamente para estar acá, y si todo lo que viviéramos acá lo que viviéramos acá. Entonces es el relajamiento en la predicación, el relajamiento en no denunciar el pecado, aparte de anunciar la misericordia de Dios. Porque esto se trata de anunciar y de denunciar. Pero para anunciar y denunciar se tiene que tener una formación clara y tener claro dónde estamos parados y cuáles son los peligros a los que nos estamos enfrentando. Y eso se está viendo mucho dentro de este ámbito de la fe. Entonces, dentro de lo que yo quiero hacer, precisamente la misión mía está, o lo que yo siento, o lo que el Señor me llama, es a eso, como a no dejarme absorber por todo esto que el mundo hoy en día nos está presentando y que se está metiendo dentro de la iglesia, que es un relajamiento precisamente en todo ese tema, como quizás ese celo de los santos se está perdiendo, incluso hasta el punto de que hay una corriente de la teología que también se enseña hoy en día, que ya ha llegado hasta el absurdo de negar los milagros de Jesús, de negar muchas partes de la espiritualidad cristiana. Entonces, por ejemplo, la típica predicación de que Jesús no multiplicó los panes, sino que lo que hizo Jesús fue mover las voluntades para que todos compartieran y sacaran lo que tenían guardado y compartiéndolo, y a partir de compartir todos pudieran comer el pan, que es una predicación que yo he escuchado a muchos sacerdotes. Eso viene de esa teología, que se le limita o se le niega o se le cierra o se reduce a ese Cristo ese Cristo que es Dios, que puede hacer un milagro portentoso como es el hecho de multiplicar los panes y los peces, y se limita a todo simplemente a una explicación meramente racional, tratando de buscar una lógica racional para eliminar el milagro. Y eso se está dando mucho en muchas corrientes. Como si... Y a muchos seminaristas se están formando con ese tipo de teología. Es claro, no es tipo de seminaristas que se ordenan y terminan siendo sacerdotes faltos de fe, sacerdotes con unas predicaciones que no llegan a nada, con unas predicaciones demasiado elevadas, que no tocan a nadie, que no le hablan de la realidad a nadie, y que les da miedo pararse de frente a denunciar el pecado, a denunciar lo que está mal, a denunciar lo que no está bien, simplemente por buscar los respetos humanos. Así es. Entonces, yo creo que el asunto acá es un asunto serio, y yo lo que le pido, lo que más le pido al Señor de la Virgen Santísima es que me dé la valentía de los pantalones para hacerle frente a todas las corrientes que hoy en día se están metiendo dentro de la iglesia y a las cuales me voy a enfrentar el día después de que me ordene, y por las cuales yo sé que me voy a ganar muchos palos, muchos madrazos, y me van a tillar de moralista, me van a tillar de lo que sea. Es que el asunto acá es de tratar de conservar lo que siempre hemos conservado y proteger lo que siempre hemos protegido, porque es que lamentablemente dentro de la iglesia
Satanás está metiendo por ahí sus tunitas, está tratando de bajar a muchos porque él sabe que bajando las cabezas tumba todo el pueblo. Y no, eso no lo podemos permitir. Entonces son corrientes que están muy peligrosas. Yo creo que el enfoque mío, yo estoy muy adelante de trabajar por ese lado, de conservar lo que es nuestro, lo que siempre hemos protegido, por lo que lucharon los santos, por lo que lucharon los grandes hombres de la iglesia, y que sigue estando vigente hoy, porque el mismo Cristo del Antiguo, el mismo Cristo del Nuevo Testamento de hace 2000 años es el mismo Cristo de hoy, y lo mismo que predicó en ese tiempo es lo mismo No cambia. que está vigente para el día de hoy. Así es. Es como el horizonte que yo tengo, el panorama que yo tengo más adelante. Qué bueno, sí, una defensa de la verdad, Sí, de la sana doctrina, del depósito de la fe. Interesante eso, Olmes. Yo en estos días hablaba con mi esposa, que te comentaba pues que el camino es más apologético, ¿cierto? Ya vamos a hablar o vamos a abrirle las puertas a los testimonios que a la gente le gusta. Pero uno pone un video, el padre Listoro, ¿lo conoces? El padre Listoro. sí, Uno monta un video, un reel o un short de un cortico pues del padre Listoro, hermano, y lo odian pero con toda el alma. Y eso tiene una explicación, o por lo menos la explicación que yo le veo. O sea, incluso yo me incluía. Olmes, el protestantismo era respetado por la iglesia, era respetado por todo el mundo. Nadie hablaba del protestantismo. Yo incluso no me atrevía a decir, no, es que, o todo el mundo, no, es que ahí también actúa el Espíritu Santo, no, es que es gente de Dios, no, es que Dios está en todas partes. Y llegó ese sacerdote, hermano, y lo desenmascaró, mostró dónde estaba la verdad y dónde estaba el engaño, y por eso lo odian. Lo odian, pero, o sea, usted ya menciona al padre Listoro con cualquier protestante, hermano, es como si le mencionara al mismísimo demonio. Y es porque precisamente eso, o sea, ese respeto se acabó. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. La verdad es una sola y la verdad es luz, y cuando usted saca a relucir la verdad, ahí el engaño mismo se ve, y todo el mundo va a empezar a brincar, pero eso hay que hacerlo y hay que animarlo, hermano. Yo lo animo para que sea un sacerdote diferente. Obviamente con su historia, Olmes, se da uno cuenta que el Señor te tiene para cosas grandes. Tienes un corazón dócil, tienes una comunicación muy fluida con el Señor, eso es muy importante y muy ventajoso. Ojalá sigas así. Por acá pues cuentas con el pueblo que te vio crecer, que imagínate cuando vendrás por acá ya como un sacerdote, como te decíamos con Heidi, hermano, aquí en Remedios, hermano, hay bastante feligresía, aquí hay fervor, aquí hay una iglesia también caminante, hermano, que en estos momentos tenemos un sacerdote maravilloso, un párroco con el padre Giovanni también, el padre Román, el padre Giovanni haciendo un trabajo estupendo, hermano, y algún día de pronto cuando ya seas sacerdote, con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen María, por acá te esperamos, y nosotros todavía estamos también por acá. ¿Cómo no? Si el Señor te ha reconfirmado en esa vocación. Olmes, no, muy bonita tu historia, de verdad felicitaciones, hermano. Ya estás en nuestro corazón, vas a estar presente en nuestras oraciones. Qué bueno que tomaste ese camino, increíble, hermano, increíble, de verdad, pues, y envidia de la buena. Pues yo ya tengo mi hogar, tengo mis hijas hermosas, maravillosas, una esposa maravillosa que no me las merezco tampoco, pero admiro mucho, yo por eso, hermano, cuando critican a un sacerdote, hermano, a mí me da una cosa, yo, pero ¿cómo van a criticar a un sacerdote? Alguien que lo deja todo, si lo dejan es todo, absolutamente todo, por seguir al Señor. Y la gente cree que cuando un sacerdote se pone el clériman o la sotana ya es inmune al pecado. Y entonces, en vez de juzgar, yo los invito siempre a orar por ellos, para que la Santísima Virgen María los cubra con su mano. Y de verdad, hermano, escogió el camino maravilloso, un camino maravilloso. Este camino es una maravilla, pero así igual es difícil. Sí, la gente que critica, es muy fácil criticar de afuera, pero tenemos que tener la renuncia que tiene el sacerdote para servir al Señor, a ver quién es capaz de sostenerla. De varones. Es humano, y es muy fácil juzgar, es muy fácil acusar, es muy fácil condenar la equivocación o el error de un ministro, pero la vida, o lo que tiene que hacer un ministro para llevar una vida como Dios la pide, es una cosa, es un reto muy grande. Es uno de los más grandes que hay para el ser humano, y porque son renuncias a muchas cosas.
Entonces, ante en lugar de criticar el tema de la oración, y como decía el Señor, que se libre del pecado, que tiene la primera piedra. Es muy fácil mirar hacia el pecado del otro, pero qué difícil es mirarnos hacia nosotros. Es muy fácil condenar al otro por un error, pero qué duro es cuando nosotros nos tocan los errores que nosotros cometemos. Entonces el asunto aquí es apoyarnos todos y orar todos por todos. Y no, y pues muchas gracias, el Señor me concede el don y la gracia de Dios por el pueblo, pues se dará el día y, Claro que sí. y igual yo lo único que le pido a la gente es que ore mucho por mí porque no es fácil, estar acá no es fácil. El hecho de que yo haya tomado esta decisión, yo soy consciente de que no es que ya todo aquí en adelante es color de rosa, no. Me toca luchar con 3, 4 años más de formación, me toca luchar con esta teología, con esa universidad que es una de las mejores universidades del país, que es la Pontificia Universidad Javeriana, pero que es una universidad llena de modernismo y de progresismo y una teología peligrosa, no puedo decirlo. Es muy peligrosa, entonces, como me decía un padre de acá, hermano, usted que va a estudiar teología en la Javeriana, tenga en cuenta que si esa teología no la estudia de rodillas, usted se va a perder. Y así es, porque es una teología muy pesada y si esto no la acompaña con oración, se lo lleva uno a la corriente. Entonces, es una cuestión difícil, pero son las pruebas que Dios le pone a uno y que Dios permite que, no que Él le pone, que Él permite que lleguen para formarle en el carácter y para saber uno discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué se debe desechar, por qué no debo quedar, y a partir de eso trabajar para Él. Pues no, una alegría, Robert, y muchas gracias por la invitación. Y pues no, a la gente, lo que yo le digo a todos, sean santos porque el Dios al que ustedes siguen, el Dios del que se alimentan es santo, y sean perfectos porque su Padre es perfecto, y amen mucho a María, porque el que ama a María termina amando como no se imagina a Jesús, porque todo lo que llega a ella termina desembocando en él. Entonces, muchas gracias por todo, saludos a Heidi y que Dios te bendiga, hermano, y bendiga a tu familia, y muchas gracias de nuevo. Amén, Norman, muchas gracias de verdad por tu tiempo y por tu bonita historia. Qué peligro y qué triste que uno le pierda a Dios estudiando teología. Qué paradoja, Sí, sí. qué paradoja. La gente piensa que, yo encuentro mucha gente que me dice, uy, que tengo que estudiar teología, yo no estoy estudiando teología, yo les digo, yo por dentro pienso, si supieran que quizás estudiando teología antes van a perder la fe, no dirían eso. Sobre todo la teología que se está viendo hoy en día. Que no es como, yo digo la teología muy católica, que digamos, o muy cristiana, que digamos. O muy sano. Hay otros lugares que sí, sigue siendo muy bien, pero la mayoría de universidades está muy infiltrada por todo ese tema de la corriente peligrosísima que hoy en día del relativismo, el subjetivismo, de negar muchas verdades de fe y de empezar a enseñar cosas muy desviadas que si uno no está muy firme en lo que cree, en lo que quiere, pues uno termina uno antes perdiendo la fe y luego se fortalece. Hermanito, Dios te bendiga. La verdad, te acompañe pues. Hasta luego, gracias. Dios te bendiga.